Bueno, venimos a celebrar la partida de Abigail a la eternidad. 93 años de edad. Tuve el privilegio de ser una de las miembros desde el principio de la congregación de la iglesia. Una bendición, una vida de servicio, una vida que dejó ejemplo y una vida de fe, ¿verdad? Y vamos a celebrar hoy su partida porque para el creyente, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Pablo habla prácticamente en la segunda de Corintios capítulo 5, habla de que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia. ¿Y sabe por qué es ganancia? Porque él sabía muy bien desde el día en que él creyó en el Señor Jesucristo, cuando se le apareció en el camino de Damasco, se le apareció aquel que él no creía que era realmente Dios hecho hombre, Emmanuel, el Cristo resucitado. Desde entonces comenzó a predicar a Cristo y a este crucificado, pero también la resurrección de entre los muertos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mi nombre es Carlos Telles. Yo vengo desde Estados Unidos y vengo para enseñar una conferencia junto con un hermano que también está recogiendo en el aeropuerto ahorita mismo. Y el pastor me invitó entonces para que yo llevara la palabra de Dios hoy, ¿verdad? Entonces voy a orar y voy a pedirle al Señor que me dé mensaje para que todos nosotros seamos edificados por medio de su Espíritu Santo, y aquellas personas que todavía no han conocido a Cristo personalmente como Salvador, hoy salgan transformadas por el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, gracias por este día, Señor, porque sabemos que todas las cosas trabajan a bien para los que aman a Dios. Esto es para los que son llamados conforme a tus propósitos. Está en tus propósitos el día de la partida de Abigail a la presencia tuya, Señor. Ya no le toca andar más por fe, sino por vista. Su fe se hizo vista, Padre. Y yo te pido, Padre, que hoy tú te glorifiques en este mensaje y que sea tu nombre exaltado, Señor. Y que nosotros salgamos edificados los creyentes, salgamos confortados sabiendo de que esta separación es temporal. Te pido, Padre, que tú me des de tu palabra y del poder de tu Espíritu Santo. Ilumínanos a través de las Escrituras lo que tú quieres decir hoy. En Cristo Jesús. Amén. Si vamos a la primera Tesalonicenses capítulo 4, Pablo trae un mensaje de consolación a los hermanos en Tesalónica porque están siendo perseguidos por causa del Evangelio de Cristo. Pablo fue en su segundo viaje misionero y fundó la iglesia en Tesalónica, y los hermanos recibieron la palabra de Dios con gran ímpetu. Y la palabra de Dios estaba creciendo, pero también la oposición. Algunos hermanos estaban siendo perseguidos, algunos de ellos estaban siendo martirizados, otros estaban muriendo de vejez. Y Pablo llegó a ellos a darles un mensaje de esperanza. Y dice así en la primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Y les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Quiere decir los que durmieron en Cristo. Esa palabra dormir quiere decir de aquellos quienes son creyentes y han pasado a la eternidad con Cristo. Dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los creyentes tenemos esperanza porque tenemos nuestra fe puesta en que Cristo murió personalmente por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que se levantó al tercer día conforme a las Escrituras. Y tenemos la seguridad de la vida eterna porque Él dijo: el que cree en mí tiene vida eterna.
Él no dijo quizás, no dijo de pronto, sino que tiene en tiempo presente vida eterna. Y por eso Pablo viene a confortarnos con esa esperanza gloriosa de Cristo. Y les dice así en el versículo 14, y les dice que no eran de entristecerse como los otros que no tienen esperanza, quiere decir el mundo inconverso, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está el Evangelio, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Un día el Señor Jesucristo va a venir del cielo al cielo atmosférico, a las nubes, con las almas de aquellos que han partido, con el alma de Abigail, dice la palabra de Dios. Y dice así, que Jesús traerá a los que durmieron en él, amén. Y mira lo que va a suceder cuando traiga las almas del cielo al cielo atmosférico. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Este es Pablo hablando de palabra de Jesucristo directa. Que nosotros los que vivimos, los creyentes, que habíamos quedado hasta la venida del Señor, hasta que el Señor venga por el arrebatamiento de su iglesia, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir, Dios va a hacer algo primero con aquellos seres queridos que han partido a su presencia, que son creyentes en Cristo. ¿Cuántos de ustedes tienen creyentes en Cristo que ya han pasado la eternidad? Levante su mano. Amén. Yo también tengo mi mamá que murió de COVID, ¿verdad? Y murió entubada. Y tuve el privilegio de estar al lado de ella y de orar y pedirle al Señor de que ya se la llevara porque ya no había nada más que hacer, ¿verdad? Y gloria a Dios, cuando se paró el corazón, yo descansé porque estaba sufriendo ella atrapada en ese cuerpo, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es pérdida. Yo no digo que perdí a mi madre. Usted no debe de decir, los que somos creyentes, que perdimos a Abigail. Porque cuando uno pierde a alguien o algo, no sabe dónde está, ¿verdad? Nosotros sí sabemos dónde está. Miren lo que dice la palabra de Dios, por favor, en 2 Corintios capítulo 5. Y luego volvemos nuevamente aquí al capítulo de 1 Tesalonicenses, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios allí, en la segunda de Corintios, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y dice Pablo así, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, hablando de nuestro cuerpo físico, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Quiere decir, de una vida incorruptible, de un nuevo cuerpo celestial. Hay cuerpo natural y hay cuerpo celestial. El cuerpo celestial es el cuerpo resucitado de resurrección que no se corrompe, que es perfecto. Aquel cuerpo con que va a revestir el Señor Jesucristo el día que venga Él del cielo a las nubes con el alma de Abigail, ¿verdad? Y lo vamos a ver más tarde cómo hacer esa reunión de su cuerpo resucitado, glorioso, ya no viejo, sino un cuerpo glorificado, amén, para reunirse juntamente con su alma en las nubes. Y eso es lo que va a hacer el Señor primero. Pero miren lo que dice Pablo aquí. Dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque así mismo los que estamos en este tabernáculo, quiere decir este cuerpo, gemimos con angustia, nos enfermamos, nos cansamos, nos envejecemos. Pero mire lo que dice Pablo. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, quiere decir glorificados, los creyentes, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y dice así, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Si tú eres creyente en Cristo, tienes las arras del Espíritu. Tenemos las primicias de que somos hijos de Dios.
hemos nacido de nuevo espiritualmente por medio de un nuevo nacimiento espiritual, como por la fe en Jesucristo. Y por eso tenemos vida eterna, hemos sido sellados con el poder de su Espíritu. Y dice así, así que vivimos confiados siempre, le habla a los creyentes, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo. ¿Cuántos de ustedes no les gustaría estar glorificados ya? Claro que sí, ¿verdad? Dice, y presentes al Señor. Entonces, para Pablo, estar ausente del cuerpo es estar presente al Señor. Ahora, si usted no ha conocido a Cristo como Salvador, obviamente no puede decir eso. Pero si usted lo ha conocido, es tan cierto como que Cristo murió por sus pecados y resucitó entre los muertos. Lo que es verdadero de Cristo es verdadero para todo creyente. Pero si usted no ha creído en Cristo, todavía está muerto en sus delitos y pecados. En lugar de tener esperanza, tiene temor. Está bajo el dominio de la muerte. Desde el jardín del Edén, cuando entró el pecado, por medio de Adán y Eva que desobedecieron y tomaron del fruto prohibido, entró la muerte y reina suprema la muerte. Pero como también a través de uno solo, a través de Adán entró la muerte, también por el postrer Adán, Jesucristo, entró la resurrección de entre los muertos. Por medio de la victoria de Cristo y de su resurrección podemos tener vida eterna. Y por eso Pablo dice aquí claramente, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables al Señor. Porque sabemos para dónde vamos. Sabemos que si estamos en este cuerpo, todavía es porque el Señor quiere que nosotros sigamos ministrando. ¿Cómo sabemos eso para los creyentes? Mire, vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 21, por favor. Filipenses 1, 21. Y nos dice la palabra de Dios así, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, la obra de Dios, no sé entonces qué escoger. O sea, Pablo decía, el beneficio de la obra, yo estando aquí, edificar a los hermanos, a las iglesias, seguir plantando iglesias, los viajes misioneros, es tan provechoso que no sé en qué escoger. Y luego dice aquí, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Pablo estaba indeciso de dos cosas. ¿Cuáles eran las dos cosas? Dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es que muchísimo mejor. Si Pablo dice que el estar con Cristo, el pasar con Cristo es muchísimo mejor, es porque así lo es, hermano. Amén. Él lo vio resucitado entre los muertos en el camino de Damasco. Y por eso no le temía la muerte, porque él creyó en él, porque Jesucristo es la vida eterna. Conocer a Cristo es tener vida eterna, conocerlo personalmente, no como una religión, sino como una relación personal. Y miren lo que dice aquí, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Será aceptada la voluntad del Señor? Aceptada la voluntad del Señor en gran gloria, ¿verdad? Porque el Señor lo estaba usando con gran provecho. Ahora, si vamos nuevamente a nuestro versículo, en la primera de Tesalonicenses, nos dice, en el versículo 15, primera de Tesalonicenses 4:15, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado a la venida del Señor cuando venga Cristo por su iglesia, no precederemos a los que durmieron. Ahí hemos quedado, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el Señor cuando traiga el alma de Abigail y de mi madre y de muchos otros creyentes? El día del arrebatamiento, cuando lo traiga del cielo de gloria a las nubes. Miren lo que va a hacer. Está en el versículo 16. Va a hacer algo primero con ellos antes que nosotros si nos toca el arrebatamiento. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando,
con voz de arcángel. Quiere decir con la autoridad que él tuvo cuando le dijo a Lázaro, Lázaro, ven. Y Lázaro fue levantado entre los muertos. Amén. Dice, y trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Su cuerpo será revestido de inmortalidad y será cuerpo glorificado unido con su alma en las nubes. Eso es lo que pasa con nuestros seres queridos que ya han pasado a la eternidad. Y luego dice, luego nosotros, si nos toca el arrebatamiento, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está el arrebatamiento de la iglesia. Viene del griego harpazo. Quiere decir tomados súbitamente, arrebatados de esta tierra. Juntamente con ellos, subraya ese ellos. ¿Quiénes son ellos? Nuestros seres queridos. En las nubes. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre ¿con quién? Con el Señor. Por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Hermanos, creyentes, los que ya hemos creído en Cristo, así como ese día glorioso cuando usted colocó la fe en Cristo y pasó de muerte espiritual a vida espiritual, ese evento es tan cierto como la resurrección entre los muertos de nuestros seres queridos y el arrebatamiento si nos toca a nosotros. Ahora, si el arrebatamiento no nos toca, también sabemos que ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Amén. ¿Sabe por qué ese es el destino del creyente? Porque no hay nada que nos pueda separar del amor en Cristo Jesús. Miren lo que dice Romanos, por favor. Romanos capítulo 8. No me crea a mí, créale a la palabra de Dios. Amén. Yo solamente le estoy hablando la palabra de Dios. Dice en el capítulo 8, versículo 37 de Romanos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, amén, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar. Cuando a Abigail se le paró su corazón, inmediatamente ausente del cuerpo, presente con el Señor. En ningún momento estuvo separada de su Señor. Desde el momento en que ella se salvó y colocó su confianza en Cristo hasta el día que partió, ella siempre ha estado acompañada con el Señor. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Pero yo me temo que si usted no ha creído en Cristo, tiene un vacío en ese corazón, tiene un temor porque lo que le espera es el juicio de Dios. La palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. El pecado entró desde el jardín del Edén y escúcheme bien, no hay buena obra que usted pueda hacer que pueda remediar el problema del pecado que usted ya ha cometido. ¿Sabe por qué? Porque el pecado que ya hemos cometido grita, ¿por qué? Por justicia y juicio. Dios estableció que la paga del pecado es la muerte. Cuando le dijo a Adán y Eva, si comen del fruto prohibido, ciertamente morirán. Muchas personas se vuelven religiosos y piensan que haciendo buenas obras van a cubrir sus pecados. No, Señor. Los pecados tienen que tener su paga. Y por eso Cristo vino a este mundo, para morir por los pecadores. El justo Jesucristo, el que nunca pecó, por nosotros injustos, con un propósito, para llevarnos a Dios. Ahora Dios nos ha dado a nosotros creyentes el ministerio de la reconciliación, que Dios le está suplicando al mundo a través de nosotros, reconciliados con Dios. Y como la única manera que usted y yo podemos reconciliarnos personalmente con Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Qué debes de creer? ¿Quién es Él y qué es lo que ha hecho por ti? La palabra de Dios dice que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Estamos a la víspera de la Navidad
Y la gente celebra la Navidad, pero ni entiende qué tiene que ver la Navidad. Dios se hizo hombre, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero luego dice, pero a los que le recibieron, a Cristo Jesús, a los que creen en su nombre, le dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no han nacido ni de carne ni de sangre, ni de varón, sino de voluntad de Dios por medio de un nacimiento espiritual. ¿Cómo se recibe a Cristo como Salvador? Por medio de la fe en Él únicamente. ¿Ha puesto usted su fe en Él? No importa cuántas veces vaya a una iglesia, no importa qué tan piadoso se vuelva usted, no importa qué tantas buenas obras hace. Es más, la Biblia dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque por más buenas que sean, no son perfectas. Dios no puede admitir nada que no sea perfecto para que entre a su presencia. Por eso nosotros necesitamos una justicia que es externa a nosotros, y es la justicia del Mesías. Necesitamos la vida recta de Cristo. Y esa vida recta la ofreció en la cruz por ti y por mí. Allí en la cruz se unió la justicia de Dios, el juicio de Dios por nuestro pecado, el amor de Dios y su gran perdón. Ahí en un solo punto de la historia. Cristo Jesús, al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia o rectitud de Dios en él. Tú y yo necesitamos la rectitud de Cristo, pero para que esa transacción se lleve a cabo, usted necesita creer en él. La reconciliación tiene dos lados. Dios está reconciliando el mundo porque ya entregó a Cristo y murió por el pecado de todos nosotros. Ahora le está dando una oportunidad al mundo a que se arrepienta, a que cambie de pensamiento y coloque su confianza que únicamente en la muerte de Cristo por nuestros pecados y resurrección es que usted tiene vida eterna y perdón de pecados. Es que usted es declarado justo delante de Dios por medio de la justicia de Cristo. Ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, cambien de pensamiento y coloquen su confianza que únicamente Cristo les puede salvar. Para terminar, dos ladrones en la cruz, uno a la derecha y otro a la izquierda. Al principio los dos se burlaban de Jesús, pero ya cuando uno de ellos comenzó a observar y a escuchar las frases que decía Jesús, sus últimas palabras desde la cruz, cuando veía el escenario de los soldados echando suerte sobre sus vestidos, cuando vio que él oraba por los transgresores, comenzó a hacer cierta conexión con ciertos versículos del Antiguo Testamento que hablaban los profetas del siervo sufriente de Jehová. Y en un momento a otro cambia de pensamiento y coloca toda su esperanza en que lo que Cristo está haciendo, lo estaba haciendo por su pecado, creyendo que Él es el Señor. ¿Cómo sabemos eso? Reprende al otro ladrón y le dice, ¿no temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Que el principio de qué? El principio de Dios es que el temor de Dios es el principio de toda sabiduría. Sin el temor de Dios es imposible venir a Él para ser salvo. Este hombre dijo, yo temo a Dios porque yo sé que nosotros merecemos lo que hemos hecho y por eso estamos aquí. Pero luego le dice, pero el que está en el medio, ningún mal hizo. ¿Sabe qué está diciendo él? Él es el Mesías impecable. Él es mi única esperanza. Él está poniendo su vida por nosotros en sustitución por mi pecado. Luego mira a Jesús y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Escuche bien esas palabras. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está reconociendo
que la única manera que él puede tener acceso al reino es a través de ¿quién? De Cristo. ¿Puede usted reconocer lo mismo hoy? Y colocar su confianza como él dice a Jesús. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Lo miró y le dijo, hoy. No le dijo mañana. No le dijo, haga una oración, pase adelante, arrodíllese, bautícese, nada. Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué vio Jesús en ese hombre? Fe. En que únicamente por la fe en Cristo, él iba a ir al reino. Y él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Perdonado antes de morir. Es más, él vio cuando su última palabra fue, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y hubo un gran terremoto, ¿verdad? Y cuando dijo, consumado es, quiere decir, todos los pecados han sido pagados. Él murió primero. Pero murió en paz el ladrón. ¿Por qué? Porque Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí ve? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el juicio del creyente ya pasó. ¿Quién pagó todo el peso de su culpabilidad? Cristo Jesús. Sin derramamiento de la sangre del Mesías no hay perdón. No hay perdón, hermano, si usted está confiando en sus obras. No hay perdón si se ha bautizado. No hay perdón si usted va a la iglesia. Hasta que usted no ponga su confianza únicamente en quién es Cristo y su obra consumada en la cruz, jamás podrá tener la seguridad de que tiene vida eterna. Yo creo que lo que más le fascina a la hermana Abigail, que ahorita partió, es que se le predique el evangelio a toda esta cantidad de gente que está aquí. Y que el nombre de su Señor sea glorificado. Pero lo mejor de todo es que usted, a través de la convicción del Espíritu Santo de pecado, de juicio y de justicia, ponga su confianza en Cristo. No rechace la convicción del Espíritu Santo. Si le está trayendo la convicción, ahí donde usted está, confíe en Cristo y será salvo. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una esperanza viva. Y con este versículo voy a terminar. Está en la primera de Pedro, capítulo 1. ¿Lo puedes tener ahí? Gracias. Primera de Pedro, capítulo 1. Y miren lo que dice la palabra, amén. Primera de Pedro, capítulo 1. Y dice así, versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza que viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y dice aquí, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y dice la palabra de Dios así para los que somos creyentes y los que están tristes, porque no hay nada de malo que estar triste. Jesús también lloró y salió la lágrima, ¿verdad? Cuando Lázaro había muerto. Pero sus lágrimas no eran lágrimas de desesperanza, porque él sabía muy bien en la resurrección y la vida, ¿verdad? Pero mire lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice, en lo cual vosotros los creyentes os alegráis ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y miren lo que dice, a quien amáis, a los creyentes, sin haberle visto, en quien creyendo,
aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Entonces nosotros tenemos la esperanza viva de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Y sabemos que nuestros seres queridos los vamos a volver a ver. Dice Pablo en Romanos capítulo 8, que esta leve tribulación no es nada comparable con ese peso de gloria que ha de venir. Comparar una eternidad con 93 años de vida no es nada. Eso es lo que está diciendo Pablo. La eternidad que está por venir por nosotros los creyentes, el peso de gloria es tan grande, hermanos, que todos nos debemos de estar gozando de saber de que esta tribulación es leve. Y debemos de mirar las cosas de allá para acá. Muchas veces miramos como el mundo incrédulo, de aquí para allá. Pero nosotros debemos de mirar con las escrituras de allá para acá. Porque tenemos las promesas de Dios y las promesas de Dios son siempre amén. Vamos a orar, hermanos. Amén. Yo me rindo, mi confianza pongo en Él. Desde ahora quiero amarle y servirle siempre fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego.